El profesor, de John Katzenbach. Capítulo 39 y 40. Michael estaba sentado en una tambaleante mesa de fórmica blanca, toda marcada, que tenía una pata apenas unos milímetros más corta que las otras. Había una computadora portátil frente a él. Estaba tomando notas para lo que él llamaba la fase final. La mesa que se tambaleaba lo irritaba, así que sacó una pistola 9 milímetros de su cinturón, expuso la bala e hizo una cuña debajo de la pata más corta para estabilizarla. «Señor, arregla todo», gritó Linda al pasar por la habitación adyacente. Michael sonrió y continuó con su trabajo. A través de la ventana, encima de una pileta llena de platos y vasos sucios, podía ver el cielo azul sin nubes de la tarde. Por suerte, el terreno del bosque todavía estaría hablando varias horas por las primeras lluvias de la estación y por el lento proceso de la nieve en derretirse. En Nueva Inglaterra, el verano tarda mucho tiempo en llegar. Hacia allí iba a dirigirse. No estaba exactamente seguro de cuándo, tal vez al día siguiente o al otro día, pero muy pronto. Pensó que la número 4 ya se estaba haciendo vieja. No vieja en términos de años, sino vieja en términos de interés. Si bien siempre existía la posibilidad de que se les ocurriera un nuevo giro para prolongar la historia, también sabía que los clientes había que satisfacerlos, pero con tensión. Había que tener tanto un final como una promesa. Linda se lo había explicado. Los clientes que vuelven son el alma de cualquier empresa. A él le gustaba el tono de voz de ejecutiva, que usaba generalmente cuando estaban desnudos. La contradicción entre sus relaciones sexuales desenfrenadas y las observaciones precisas y bien planeadas de ella lo excitaba. Quería levantarse de su silla, ir a abrazarla. Ella generalmente se conmovía cuando él daba muestras espontáneas de afecto, como enviar una tarjeta de San Valentín. Michael estaba ya medio levantado de su asiento cuando se detuvo. Más planificación, menos distracciones. Fuerte final para la serie número 4. Casi se ríe con una carcajada. A veces ser sexy consiste en simplemente terminar con el trabajo. Se alejó de la ventana y se puso a diseñar el final de la serie número 4. Marcó en el mapa una ruta que lo llevaría muy adentro del Parque Nacional de la Alcaldía Maine, a más de 300 kilómetros de la granja. Era un área espectacularmente salvaje que ellos dos habían explorado hacía 2 veranos como un par de dedicados personajes estilo granola. Germen de trigo y aire libre. Venados y renos, águilas volando por los aires, ríos rápidos y espumosos llenos de salmones y truchas salvajes, y totalmente aislado. Necesitaba privacidad. El Parque Nacional estaba atravesado en todas direcciones por viejos y abandonados caminos de leñadores que se adentraban profundamente en tierras vírgenes. Necesitaba acceso para camiones, aunque ello implicara viajar por viejos caminos apenas usados en años, llenos de piedras y baches. Era un lugar adecuado para que la número 4 pasara sus próximos años, con pocas posibilidades de ser encontrada alguna vez. Y si algún excursionista extraviado llegaba a encontrar huesos secos y blancos secados de la tierra por la vida silvestre, pues bien, a esa altura ya estarían en la serie número 5 o tal vez incluso en la serie número 6. Luego Michael identificó todas las delegaciones de policía a lo largo de su ruta. Había ubicado las rutas de patrulla de todos los cuarteles de policía del estado a lo largo de su camino, así como los departamentos de policía locales que cubrían las áreas rurales por las que iban a pasar. Había incluso revisado al personal y los horarios de operaciones de todos los lugares donde estaban ubicados los guardabosques del parque. Hizo una investigación por internet acerca de las detenciones de tránsito en la Asociación Estadounidense de Automóviles e identificó las horas en que era menos probable ser detenido por el tránsito. Era el tipo de preparativos que disfrutaba, haciendo listas, realizando rápidas búsquedas con la computadora. A veces pensaba que debía haberse dedicado a escalar montañas como jefe de expediciones a los picos más altos y más peligrosos. Era meticuloso y se sentía lleno de energía que le daban los números.
Eso le daba una sensación de precisión acerca de la muerte. También hizo una lista del equipo adecuado: pala, sierra, martillo, pico, cable, para las últimas escenas de la número 4. No sabía si en realidad iba a usar todo lo que puso en la lista, pero era de los que quería estar preparado para cualquier contingencia. Volvió a revisar la mini videocámara HD Sony de la mano que iba a llevar consigo en el único paseo de la número 4. Llevaba baterías de repuesto y cintas adicionales, así como un trípode pequeño sobre el que podía instalar la grabadora. Hizo una nota para no olvidar de rociar la abrazadera de conexión con lubricante WD-40 para asegurarse de que todo funcionara bien. Cuando terminó con todos los detalles, después de repasar cada elemento 2 o 3 veces en su cabeza, se apartó de la mesa y fue a buscar a Linda. Estaba junto a los monitores, bostezando y estirándose agotada, observando a la número 4 sin demasiado entusiasmo. Michael se detuvo. Pudo darse cuenta de que la parte que ella sintonizaba con la número 4 estaba suelta. Él tenía 2 listas, una para él y otra para ella. Se puso delante. Linda leyó ambas rápidamente. Asintió con la cabeza, aunque se sintió repentinamente incómoda al darse cuenta de que él tendría que salir de la granja para comprar varias cosas. ¿Te vas ya?, quiso saber. Michael miró el monitor en que la número 4 estaba acurrucada. Este parece ser un buen momento, dijo. No demores demasiado. Todavía hay detalles de la última escena que hay que cerrar, respondió Michael. En su mano, ella tenía otra hoja de papel, un guión parcial que Michael había escrito el día anterior. Había añadido algunos elementos por su cuenta, como un productor que repasa el primer bosquejo de un guionista. Los márgenes de la página estaban llenos de anotaciones con la pequeña y elegante letra de Linda. Lo sé, confirmó. Todavía no me gusta del todo lo que tenemos. La acompañó hasta la puerta y ambos vacilaron. Era la primera vez que se separaban desde que comenzó la serie número 4. En efecto, mientras había durado apenas habían salido, de modo que la brisa y la temperatura templada que llenaba el aire claro eran embriagadores, envolventes, y ambos aspiraron esa claridad. Michael miró a su alrededor a la vieja granja. Era un lugar gastado, polvoriento y cada vez iba a ser peor. Tenemos suerte de que no hayan pasado toda la serie estornudando y tosiendo en este viejo basurero, señaló. No me va a entristecer salir volando de este lugar. Linda le apretó la mano. No demores demasiado, pidió. No te preocupes, ¿necesitas algo del pueblo? Ella sacudió la cabeza. No, está todo bien. Echó una mirada al entorno. Árboles alineados en un campo distante. Oleadas de pastos y hierbas verdes cubrían un prado que se extendía por detrás, hasta más allá del destartalado establo rojo desteñido donde habían estacionado su Mercedes. Rejas rotas de madera y alambre de púa oxidado cercaban los terrenos con pasto, donde alguna vez habían pasado vacas u ovejas. El largo sendero de tierra y grava que iba hasta la granja serpenteaba por entre los restos dispersos del bosque, que escondían de su vista la carretera principal y armaban un túnel en partes. La casa vecina más cercana estaba a más de 1,5 kilómetros de distancia y era apenas visible a través de la maleza y las ramas de los árboles. Como tantos lugares en Nueva Inglaterra que caen en el abandono, el paisaje parecía antiguo e idílico, a la vez que gastado y agotado. En eso consistía precisamente la belleza de todo aquello, se dio cuenta Linda. Oculto en toda aquella antigüedad y desgaste, habían creado un mundo ultramoderno. El entorno era un camuflaje perfecto para lo que estaban haciendo. Mira, no quiero que la número 4 escuche cuando pongas en marcha la camioneta. Este vehículo hace demasiado ruido. El motor, la carrocería, el escape, todo hace ruido. Así que cuenta hasta 90 antes de mover la llave de encendido. Eso me dará tiempo suficiente para poner algo que la distraiga. Michael pensó que Linda a menudo prevenía los problemas pequeños importantes. Muy bien, dijo. No puedo creer que critiques mi camioneta. Ha sido totalmente confiable.
Bromeó y ambos sonrieron como una pareja de amantes que se divertía con la broma. Está bien, 90 segundos y arranco. Ambos empezaron a contar, pero Michael empezó desde 90 y estaba contando hacia atrás, mientras que Linda comenzó con 1 y siguió. Se rieron tontamente como un par de alumnos de primer grado. Otra vez, dijo él, pero de 90 hacia atrás. Ella estaba sacudiendo la cabeza, echando hacia atrás su pelo en la brisa. Luego empezó a contar en voz alta, mientras se daba vuelta rápidamente y se dirigía a la granja. Michael atravesó el suelo húmedo y embarrado hacia la vieja camioneta, contando en silencio cada paso. Se estaban divirtiendo otra vez. Podían ver que la serie número 4 llegaba a su fin, y esto los hacía sentirse aliviados, a la vez excitados. Todavía contando en voz alta, Linda se sentó en el escritorio principal de las computadoras y presionó algunas teclas. Primero hizo funcionar el ruido de alguien, que golpea con fuerza una puerta, que no era nada más que el ruido de un vecino enojado al que habían grabado hacía muchos años, lo cual hizo que la número 4 se revolviera súbitamente en la cama. Eso fue mezclado de manera instantánea con los roncos acordes iniciales de Communication Breakdown de Led Zeppelin. La número 4 se cubrió las orejas con las manos, lo cual era difícil de hacer con las esposas y las cadenas que imponían nuevos límites a su libertad. Pero fue imposible. Michael se apresuró a la tienda de artículos para el hogar y en la ferretería empujando un enorme carrito color naranja y comprando muchos de los mismos materiales que habían usado para quemar la camioneta robada. No le gustaba salir de la granja y especialmente odiaba tener que dejar a Linda sola con la número 4. No era que pensara que podría ocurrir algo o que surgiera algún problema que Linda no pudiera manejar. Era más que la serie número 4 les pertenecía a ambos. No se sentía cómodo teniendo que perderse algún momento del proceso. Arrojó las compras de la caja de la camioneta como si fuera uno más de todos los aficionados al hágalo usted mismo, o de los ayudantes de contratistas que salían de la tienda junto a él. Sabía que los negocios de esa cadena tenían cámaras de seguridad junto a las puertas, en los pasillos y en el estacionamiento. Se dejó la gorra bien puesta y bajó la barbilla. Se levantó el cuello de la camisa. No quería que ninguno de los artículos fuera seguido hasta ahí, y no quería que ningún policía revisara la cinta y pudiera identificar la camioneta. Todo tenía que ser borrado. Era una lucha continua de identificar hasta el más pequeño de los elementos que pudiera servir de eslabón hacia ellos. Pelo enredado en un peine. Eso podría proveer ADN. Huellas dactilares sobre la superficie resbaladiza de una mesa. Le preocupaba que algún policía pudiera relacionarlos con su viejo prontuario por arresto cuando era adolescente. El recibo de una cara tienda de cámaras de última tecnología de Nueva York siempre estaba pagando en efectivo, cualquiera fuera el precio. Los discos duros de sus computadoras necesitaban atención especial para su destrucción. Trabajo duro, pensaba. El de asegurarse de que absolutamente nada quedara olvidado cuando uno desaparece. Michael se detuvo en una estación de servicio y cargó combustible tanto en su camioneta como en media docena de bidones de plástico rojo. Llenó todos los tanques. Tumbas para cavar, senderos para quemar, pensó. Había que comprar boletos, sabía que tenía que hacer coincidir horarios y distancias con vuelos de aerolíneas y kilómetros de automóvil. Desarmar la serie número 4 era tan difícil como su planeamiento. Los tiempos eran complicados, todo lo que él había construido tenía que ser desarmado y borrado. Mucho trabajo, pensó, y esfuerzos coordinados. No alcanzaban todas las horas del día para cumplir con todo. Condujo de regreso respetando religiosamente el límite de velocidad. Al acercarse, Michael no pudo imaginar qué aspecto habría tenido el lugar cuando había sido una granja en funcionamiento. Michael se preguntaba si el sitio quedaría embrujado después de que se fueran. La casa era perfecta para una rica pareja de ciudad en busca de un retiro de fin de semana aislado. Naturaleza dominada en una tierra que había sido de cultivo,
donde podían recibir invitados y ver películas Blu-ray, sin tener la menor idea del verdadero drama que había sido creado en el mismo sitio. Esa pareja común y a la moda no iba a tener pista alguna de lo que había ocurrido en ese mismo lugar. Estalló en breve una carcajada. Los fantasmas probablemente los iban a defraudar. Detuvo la camioneta cerca del frente, girándola cuidadosamente para que quedara apuntando hacia el sendero de entrada. Dejó las llaves en el encendido. Le gustaba la camioneta y lo iba a entristecer abandonarla. No pensó en lo que tenía que hacer con la número 4. Como la camioneta, ella era en ese momento un producto que se estaba acercando al fin de su vida útil. Por un instante su mente se desconcentró. Le costó recordar el nombre real de la número 4. Janice, Janet, Jana, no, Jennifer. Sonrió. Jennifer. Adiós, Jennifer, pensó. Linda se meció en su elegante sillón de escritorio. En el monitor, la número 4 estaba otra vez acurrucada en la cama. No hacía nada, salvo temblar de miedo, lo que era más o menos lo que Linda había esperado. El ruido repentino de golpes en la puerta y luego el rock heavy metal había empujado a la número 4 a todavía más confusión. Si tal estado era posible, la personalidad, la energía, la excitación que la número 4 había causado se deslizaba para alejarse poco a poco. Sencillamente ya no quedaba mucho de ella, y Linda tenía la sensación de que la clientela iba a empezar a desconectarse. No estaba segura de si aquellas 2 inyecciones de sonido eran una buena idea. Los abandonados preferían el ruido de la respiración pesada de la número 4, que ella sospechaba que consideraban como un tipo de música. Por otro lado, todos parecían revigorizarse cada vez que usaban alguno de los otros efectos sonoros de desorientación. Estos desataban sus fantasías, como las desataban en la número 4. Linda se propuso recordar que en el futuro debían aumentar la variedad de ruidos adicionales. Patios de recreo y bebés que lloraban eran buenos. Las sirenas de la policía eran excelentes, pero tenían que ampliar su repertorio. La número 5 tenía que estar rodeada de mundos falsos en constante cambio. Linda creía que aprendían algo nuevo con cada serie cuando recogió el borrador de Michael para las últimas horas de la serie número 4. Se iban haciendo cada vez mejores en lo que hacían, pero ella no estaba del todo satisfecha con la manera en que él había pensado en el desenlace. No tenía la pasión necesaria. Malos recuerdos, pensó Linda. La número 4 se merece una despedida mejor. La número 1 había muerto accidentalmente. La soga que habían usado para sujetarla se enredó y la estranguló, cuando ella se cayó de la cama en medio de una pesadilla. Michael y ella no habían estado prestando suficiente atención y eso hizo que su primera serie tuviera un final prematuro. Esa muerte realmente había hecho intensificar la dedicación que ponían en el monitoreo de todas las actividades. Pero a pesar de sus planes, la número 2 había muerto fuera de pantalla. Su guión inicial había sido combinar violación y homicidio según los cánones adicionales de las películas snuff, pero se convirtió en una feroz pelea de gatos, y Linda se había visto obligada a cortar la transmisión para ayudar a Michael con el cuchillo. Había sido algo descuidado y grotesco, algo indigno de su profesionalismo. Un enorme desorden que hubo que limpiar, recordó Linda. Habían dejado un sabor decididamente ácido en sus bocas, y había sido una decisión comercial muy mala. Habían sido más cuidadosos con la número 3. Habían pasado horas trabajando hasta en los más mínimos detalles de su muerte, solo para sentirse estafados cuando ella de pronto se descompuso. Linda sospechaba que de algún modo estaba relacionado con las palizas que le habían administrado. Realmente habían puesto demasiado énfasis en los aspectos físicos de la sumisión. Estos errores eran la razón por la que habían sido mucho más cautelosos con la número 4. Hacer doler, pero que no duela. Torturar, pero sin tortura. Abusar, pero sin abusar. Estaba orgullosa del éxito que habían obtenido. El dilema, sin embargo, Linda se daba cuenta,
era que nunca antes en realidad el film se había desarrollado delante de la cámara tal como estaba diseñado, mientras todos miraban pegados a las computadoras y a las pantallas de televisión. Sabía que la clientela quería esto. Es más, lo exigía. Querían acción. No querían accidentes ni transmisiones interrumpidas y excusas. Y por cierto, no querían que la número 4 simplemente dejara de moverse, se ahogara con un poco de sangre y muriera como había ocurrido con su predecesora. Pero tampoco querían que Michael la ejecutara delante de la cámara. E incluso Linda encontraba que eso era desagradable. Ello lo convertía en un poco más que terroristas, tenían que ser mucho más sofisticados. Linda echó un vistazo a la mesa donde estaba su colección de armas. El comienzo de una idea tomó forma en su imaginación. Se puso de pie, fue y agarró un revólver Magnum .357. Con un experto movimiento de muñeca, abrió el tambor y verificó que estuviera cargado. Con una sonrisa, volvió a poner el arma sobre la mesa y cogió un bloc de papel. Garabateó algunas notas, repentinamente entusiasmada. Un desafío, pensó, un desafío único para los espectadores, pero aún más para la número 4. Linda levantó la cabeza. Desde afuera llegó el ruido de la camioneta que llegaba. Volvió a la tarea de escribir. Mientras pensaba, a Michael le va a encantar esto. Era como un regalo. Capítulo 40. Adrian podía percibir que Cassie se estaba moviendo justo detrás de su cabeza. Se reclinó en su asiento y sintió que sus dedos le acariciaban el pelo. Luego ella lo envolvió con sus brazos, tomándolo como a un niño. Le estaba canturreando como otrora hacía con Tommy cuando era niño y tenía fiebre. Era probablemente una canción de cuna, pero no podía describir cuál era la melodía. De todos modos lo calmó. Así que cuando escuchó que ella le susurraba, «Ya es hora, Audie, es hora», él estaba listo. Mark Wolf ya no era importante. La casa del delincuente sexual, su madre, su computadora, todos los sitios explícitos e inquietantes que habían visitado electrónicamente, parecían ir deslizándose dentro de un remoto escondrijo. La detective Collins ya no era importante. Ella estaba limitada por los procedimientos y demasiado preocupada por las cosas equivocadas como para realmente ayudar. Mary Riggins y Scott West ya no eran importantes. Estaban esposados por la arrogancia, la incertidumbre y por las abrumadoras emociones. La única persona que quedaba y estaba buscando efectivamente a Jennifer era Adrian, y él sabía que estaba tambaleando sobre el precipicio de la demencia. Quizá la demencia sea una ventaja, pensó. Su esposa muerta, su hijo muerto y su hermano muerto se mezclaban desordenadamente con la imagen de que la muchacha encapuchada se extendía la mano a través de la pantalla de la computadora como directamente hacia él. Era como escuchar dos instrumentos que tocaban la misma pieza musical, pero en diferente clave y en octavas diferentes. Se esforzó de mala gana para salir del brazo de su esposa. Podía sentir que sus manos se apartaban de su piel, dejándola ardiendo con el recuerdo de tiempos más felices. «Ya tienes lo suficiente como para seguir», dijo ella, empujándolo. «Creo que sí». En un trozo de papel borrador había escrito las coordenadas del GPS para el sitio web whatcomnext.com. Fue a su propia computadora y vaciló. «Adrian, amor mío», lo engatusó casi a la vez que empujaba hacia adelante. «Creo que tienes que apurarte». Bajó la mirada y vio sus manos que iban hacia el teclado. Cassie estaba dirigiendo sus dedos. Toca una E, aprieta una R, deletrea una palabra. Haz clic con el mouse. Pensó que había quedado atrapado entre dos mundos. Al principio la enfermedad solo había ido descascarando cosas simples que la mayoría de las personas daban por supuestas. En ese momento se las estaba robando al por mayor. Interiormente se puso tenso. Se dijo que era solo cuestión de ponerse duro y resuelto. Farfulló. «No te vas a detener, no vas a vacilar. Harás todo tal cual eres capaz de hacerlo».
El sonido de su propia voz resonó en su estudio lleno de libros, casi si sus palabras fueran gritadas al borde de un profundo cañón. Adrian dejó las dudas a un lado y buscó en Google Earth. Una dirección subió a la pantalla. Usó eso para llegar a una lista de bienes raíces. Una docena de fotografías de color de una vieja y destartalada granja de 2 pisos aparecieron frente a él. También estaba el nombre y número de teléfono de un agente inmobiliario. Hizo clic en la imagen sonriente del agente y vio que se ocupaba de muchas propiedades. Cada uno de los lugares era descrito en términos entusiastas, deseables. Adrian no creyó mucho en lo que veía. Podía darse cuenta de que Cassie miraba por su hombro. Ella seguramente tampoco creía en lo que leía. Lugares aislados, comentó Cassie. Lugares feos y pobres que esperaban que aparecieran personas más ricas para establecerse en ellos y empezaran a gastar dinero. Y esperaran a gastar dinero y salvaran a todos los que ya estaban ahí. Adrian también se daba cuenta de eso y asintió con la cabeza. Estos 2 lugares en los que nadie le importaba un comino lo que cada uno hace, continuó Cassie, siempre que uno lo haga sin molestar y todos hayan recibido su pago. Nada de vecinos, entrometidos o policías curiosos, supongo. Solo unos cuantos sitios tranquilos y apartados de los senderos más conocidos. Adrian apretó el botón de imprimir en su impresora y empezó a zumbar. Especialmente las fotografías. Vas a necesitar las fotografías, insistió Cassie. Era como un recordatorio para que no olvidara algo en la tienda de comestibles. Lo sé, respondió Adrian. Aquí las tengo. Ahora tienes que irte, lo urgió Cassie. Había un tono de «esto no se discute» en su voz que recordaba de los tiempos de que Tommy estaba metido en problemas. Esto no era algo que ocurriera a menudo, pero cuando ocurría, Cassie dejaba la artista de lado y se volvía severa como un ministro metodista vestido de negro. Se puso de pie y agarró un abrigo del respaldo de una silla. «¿Necesitas algo más?», dijo ella. Adrian asintió con la cabeza porque comprendió precisamente de qué le estaba hablando. Se sintió complacido de que sus pasos por la habitación parecieran firmes. Nada de oscilaciones, de borracho, nada de pasos inseguros, nada de la inestabilidad de un anciano. Echó una larga mirada por la casa, de pie en la puerta de entrada. Los recuerdos parecían una cascada de atenuoso de ruido y a su alrededor. Cada ángulo, cada estante, cada espacio y cada centímetro le hacían recordar con fuerza días que habían pasado. Se preguntaba si alguna vez regresaría a su hogar. Al detenerse, escuchó a Cassie que le susurraba junto a él. «Necesitas un poema», dijo en voz baja. Algo estimulante, algo valiente. Media lengua, media lengua, media lengua adelante. O «Este es el día de San Crispín». Adrian oyó que los poemas resonaban en su interior y lo hicieron sonreír. Poemas sobre guerreros. Salió a la luz de la mañana temprano y se dio cuenta de que por alguna razón incomprensible su esposa permanecía a su lado, súbitamente separada de la residencia que habían compartido. No comprendió por qué ella ya no seguía encerrada adentro, pero el cambio lo hizo feliz y lo entusiasmó. Pudo sentir que se colocaba junto a Brian y supuso que Tommy tampoco estaba lejos. Adrian y su pasado muerto atravesaron rápidamente el jardín hacia su viejo Volvo que lo esperaba en la entrada. La voz de Adrian desde el teléfono celular de Mark Wolf había quedado grabada en algún lugar intranquilo de la mente de Terry Collins desde el instante en que la había escuchado. No podía haber razón alguna para que le permitiera unirlos a ambos en la tarea de hacer preguntas sobre tatuajes y cicatrices. Iba hacia su oficina. Era la hora pico de la mañana y las calles principales estaban llenas de gente y de coches, incluso en aquel apreciado y pequeño pueblo universitario. En la lista mental de cosas por hacer de Terry Collins, descubrir qué estaba haciendo el profesor estaba en el primer puesto. No era precisamente que él pudiera estropear su investigación, ya que ésta estaba paralizada. Miró a su alrededor a la gente detrás del volante de sus automóviles y disminuyó la velocidad hasta detenerse para permitir que un autobús escolar maniobrara desde los carriles para detenerse delante de una escuela primaria.
Esto le hizo acordar que debía aumentar la presión sobre Mark Wolf. En realidad no veía ninguna manera de poder causar suficientes problemas como para que él empacara ese mismo día y se llevara todos sus perversos deseos a alguna otra comunidad, donde alguna otra fuerza policial local tuviera que ocuparse de él. Pasar la basura. Era la frase de la policía que usaba para este tipo de traspaso jurisdiccional de responsabilidad. Pero el día en que su madre fuera enviada a un hogar geriátrico, ese sería el día en que aseguraría por completo de que Mark Wolf empezara a pensar mudarse. Era una muy buena idea. Pasó por delante de la escuela echando una mirada rápida hacia el lugar donde vio el autobús amarillo que depositaba su carga. Un par de atareados maestros dirigía a sus indisciplinados niños hacia los portones de entrada. El comienzo de un día típico. Sabía que sus propios hijos ya estaban adentro, pero lo mismo esperaba poder llegar a verlos por un instante. Los imaginó dirigiéndose ruidosamente a sus asientos en un aula. Tendrían clases de arte y de matemáticas, tendrían algún recreo, pero en ningún momento ninguno de los niños tendría la más remota sospecha de que ahí cerca, en la periferia, acechaban toda clase de peligros. Es imposible proteger a cada niño de cada cosa que puede dañarlos. No por ello se sentía menos responsable. Las oficinas centrales de la policía estaban a solo media docena de calles de la escuela, y ubicó su auto en el estacionamiento de la parte de atrás. Sacó su cartera, su insignia y su arma. Pensó que el profesor requería otra severa charla, mitad de recomendación, mitad amenaza, del tipo aléjese de los asuntos policiales. Afuera, el clima estaba templado. Robos con allanamiento de morada, pensó. El aumento de la temperatura vespertina alentaba invariablemente las intrusiones por la noche. Este tipo de delitos era frustrante, porque las pérdidas no eran grandes y por lo general las compañías de seguros requerían montañas de papeleo y la paz interior de las víctimas quedaba casi destruida en el futuro inmediato. Todo este emprendimiento ilegal terminaba produciendo como una consecuencia un dolor generalizado para todos. Terry Collins entró en las oficinas centrales totalmente segura de que iba a pasar un día tomando informes y tal vez yendo a alguna casa o negocio para inspeccionar una ventana hecha añicos o el marco de una puerta de cocina astillado. Sus ojos se posaron primero en el sargento de turno, instalado detrás de unos paneles de vidrio de seguridad en un escritorio en el vestíbulo principal. El sargento tenía panza y pelo gris, pero una manera fácil de ocuparse de los ciudadanos que entraban paso firme por la puerta principal para quejarse por perros sueltos de sus correas, estudiantes que orinaban en arbustos públicos, automóviles estacionados donde no debían y otras cosas por el estilo. El sargento le señalaba una docena de sillas de plástico rígido alineadas contra la pared. Eso era lo que se consideraba el área de espera. Este tipo te ha estado esperando, informó el sargento a través de su vidrio de seguridad. Terry vaciló cuando Mark Wolf se puso de pie. Tenía el aspecto de estar alterado, mal dormido, desencajado. Ella lo atajó antes de que él pudiera hablar. ¿Por qué el profesor Thomas usó su teléfono celular para llamarme? Wolf se encogió de hombros. Lo he estado ayudando con una investigación y me lo pidió. ¿Qué clase de investigación? Wolf miró a todos lados. Bajó la voz. Esa es la razón por la que estoy aquí. Quiero decir que debí olvidarme del asunto, pero el viejo... Señor Wolf, ¿qué clase de investigación? Lo he estado ayudando a buscar a esa niña, la pequeña Jennifer, la que desapareció. ¿Qué quiere decir con eso de ayudándolo? ¿Y qué quiere decir con buscar? Él cree que la niña va a aparecer en algún sitio web de pornografía. Tiene algunas teorías muy extrañas acerca de por qué la secuestraron y... Wolf se detuvo. Eso carecía de sentido para Terry Collins, especialmente eso de las teorías muy extrañas. Entonces, ¿por qué usted está aquí? Podría haberme llamado. Wolf se encogió de hombros. El viejo no apareció, explicó Mark Wolf. Me dijo que iba a venir a mi casa esta mañana para que pudiéramos avanzar un poco más. Hasta llamé a mi trabajo para poder dar parte de enfermo. Maldito sea, además se suponía... ¿Qué se suponía?
preguntó Terry con brusquedad. Le he estado mostrando muchas cosas en internet. Wolf habló lentamente con cautela. Él quería ver... Bueno, usted sabe, algunas cosas muy raras. Como él es psicólogo, por el amor de Dios, y yo solo le estaba ayudando. Él no tenía la menor idea de cómo navegar ni por dónde. Pero usted sí, agregó Terry rígidamente. Wolf se dirigió una mirada. ¿De qué otra cosa hubiera podido hacer yo? No me malinterprete, le tengo una especie de cariño al viejo bastardo, explicó Wolf con una curiosa suerte de afecto. Mire, usted y yo sabemos que está loco, pero loco decidido, no sé si me entiende. Wolf vaciló evaluando la inexpresiva cara del póker de Terry. Pareció cambiar de velocidad y siguió hablando con fuerza. Tengo que hablar con usted, dijo, pero en privado. ¿En privado? Sí, no quiero meterme en problemas. Mire, detective, estoy tratando de ser bueno en todo esto. Podría haberme quedado en mi casa y mandar todo a la mierda. Usted lo sabe, pero no lo hice. Vine a contarle las cosas. El profesor está muy vacilante. Diablos, usted debió haberlo visto. Wolf miró a Terry para ver si estaba de acuerdo. Y bueno, me preocupé por él, ¿no? ¿Eso es tan terrible? ¿Por qué me trata con tanta dureza? Terry se mantuvo en silencio. No estaba segura de creer en el delincuente sexual y que se había convertido repentinamente en un ciudadano correcto y bondadoso para la comunidad. Pero algo lo había llevado a las oficinas centrales de la policía y fuera lo que fuese, ese algo tenía que ser un poderoso incentivo, porque un hombre como Mark Wolf nunca querría tener nada que ver con la policía. Muy bien, accedió. Podemos hablar en privado, pero primero usted me dice por qué. Wolf sonrió en manera de que la puso todavía más recelosa. Bien, dijo. Mi conjetura es que nuestro amigo el profesor está a punto de ir a dispararle a alguien. En realidad Wolf no sabía si esto era verdadero o no. Adrian habría pasado tanto tiempo moviendo su pistola semiautomática en la cara del delincuente sexual que no era difícil llegar a esa conclusión. A decir verdad, Wolf creía que si uno consideraba la posibilidad de que el profesor disparara el arma de manera accidental, mientras apuntaba en una dirección amplia dentro del cual se hallara otra persona, entonces las probabilidades de muerte aumentaban significativamente. Fueron en el coche a la casa del profesor, aunque Wolf insistió que no iban a encontrarlo allí. Tal como se lo había dicho a la detective, el automóvil ya no estaba allí y la puerta de entrada estaba abierta y sin llave. Sin vacilar, Terry Collins entró con Mark Wolf un paso más atrás. Una parte de ella se dio cuenta de que estaba violando una regla departamental muy bien definida, la otra estaba dominada por la curiosidad. Fueron recibidos por el desorden. Terry no prestó atención a eso, aunque se dio cuenta de que él se había desintegrado más desde la primera vez que lo había visitado. Cualquier apariencia de tratar de ordenar o de limpiar había desaparecido. Ropa, platos, desechos, los diarios cubrían todas las superficies. Parecía que hacía apenas unos minutos había pasado una tormenta por dentro de la casa. Ella levantó la voz. «¿Profesor Thomas?» Aunque sabía que no estaba dentro, cruzó la sala repitiendo, «Profesor Thomas, ¿está usted aquí?» Mientras Wolf entró en una habitación lateral, ella le gritó a Wolf, quédese conmigo», pero él le ignoró. «Esto es lo que usted realmente tiene que ver», le gritó Wolf a su vez. Fue a donde estaba él y vio que estaba sentado ante una computadora en el estudio del profesor. Wolf tecleaba furiosamente. «¿Esto es lo que va a mostrarme?», quiso saber ella. «¿Qué es?» «Supongo que usted quiere ver el sitio web que lo puso en tal estado de excitación. Me dijo que no fue el lugar que buscaba, pero luego la llamó a usted por la maldita cicatriz y el tatuaje, continúe». Se inclinó sobre la pantalla de la computadora. La página de bienvenida de whatcomenext.com apareció ante ellos. Wolf escribió la contraseña Jennifer. «Bienvenido, psicoprof», apareció antes de que la joven mujer llenara la pantalla. A Terry Collins le pareció una imagen borrosa, temblorosa, como fuera de foco, aunque pudo sentir que se le aceleraba el pulso, de modo que era más probable que fuera ella la que hacía difícil verla, no la transmisión HD.
Vio a una mujer desnuda, joven, encadenada a una pared, esposada y acurrucada en posición fetal, abrazada a un animal de peluche. La figura de la mujer joven estaba parcialmente mirando a un lado de la cámara, de modo que precisar los detalles de su cuerpo era difícil, y una capucha oscura le ocultaba la cara. Terry pudo ver el tatuaje de la flor negra en el brazo delgado, escuálido, pero no la cicatriz por la que el profesor Thomas había preguntado. «Dios mío», exclamó, «¿qué es esto?» «Es una emisión de webcam en vivo», explicó Wolf. Sonaba un poco más como el profesor. «El mundo quiere que todo sea en vivo, inmediato, sin demora, satisfacción inmediata». Terry continuó mirando, tratando de compaginar la idea de la mujer joven con su recuerdo de Jennifer, repitiendo precisamente de manera inconsciente lo que Adrian había hecho antes. «Tiene que ser una actriz», dijo Terry, sin poder creerlo. «¿Le parece?», Wolf resopló. «Detective, usted no sabe nada de este...». Hizo clic en las teclas que hicieron aparecer el menú. Escogió una sección al azar y de pronto ambos estaban viendo a la niña cuando se bañaba, tratando de esconder su desnudez, de miradas entrometidas. La figura de un hombre entraba y salía de la imagen que transmitía la cámara. Esta vez Terry vio la cicatriz también. «Esos no coinciden», dijo en voz alta, aunque había vacilado en su voz. «Sí», replicó Wolf, habló rápidamente excitado. «Eso es lo que usted le dijo al profesor anoche, solo que a mí me pareció muy obvio que él no le creyó, o pensó que estas marcas eran como un maquillaje de Hollywood». «Necesito ver su cara», continuó Terry, y su voz había bajado casi hasta un susurro. «Se puede», sugirió Wolf. «Más o menos, la mantienen enmascarada». Hizo un clic en la sección en la que le entrevistan a la número 4. Había un poco de distorsión en la voz de ella cuando respondía a las preguntas, y Wolf explicó como experto que era. Probablemente alteraron un poco la emisión de audio para que se pueda escuchar, pero sin poder identificar el tono de voz de ella. Terry mantuvo la mirada en la niña con la venda en los ojos, prestando cuidadosa atención a cada palabra que decía. Pensó en las veces que ella misma estuvo sentada delante de Jennifer. Trató de escuchar algo en la voz que confirmara que su recuerdo de Jennifer y lo que estaba viendo eran la misma persona. «Tiene que ser ella», pensó, asombrada, incluso cuando escuchó las palabras «Tengo 18 años», que salían de la boca de la niña. «¿Dónde?», empezó a decir ella. «Ese es el asunto», informó Wolf. «No está en Los Ángeles, ni en Miami, ni en Texas. Ese maldito sitio web está más o menos a 2 horas de aquí». «¿Se necesitan 2 horas para llevar a alguien al purgatorio?», se preguntó Terry. «Tengo el GPS», continuó Wolf, «al igual que el profesor. Probablemente ahí es donde se dirige. Es más, apostaría que es así. Apenas nos lleva un poquito de ventaja, pero apuesto que el viejo no va conduciendo tan rápido». «No, irá rápido», pensó Terry. No lo dijo en voz alta, sacó su teléfono celular como si fuera a llamar, pero Wolf sacudió la cabeza. «Él no es tan moderno», dijo, respondiendo la pregunta obvia. «Muy bien, entonces pongámonos en marcha», ordenó Terry. Wolf hizo clic en el mouse y el sitio web se cerró con un alegre «Adiós, psicopro». Ambos salieron corriendo de la casa de Adrian para atravesar el sendero de entrada y llegar al automóvil de Terry, casi siguiendo paso a paso el mismo camino que Adrian había recorrido poco tiempo antes. Si hubieran actuado con más lentitud y se hubieran quedado fascinados delante de la pantalla de la computadora por unos segundos más, habrían visto a la niña encapuchada que se tensaba repentinamente alarmada al abrirse la puerta de su celda.